Bienvenido, mi nombre es Eugenio de Jesús Cruz Taveras, estudiante de Ingeniería de Software en la Universidad Abierta para Adultos Guapa. Esta materia es una materia complementaria de lógica computacional para María Elena Amaro. En el siguiente tema estaremos hablando de lo que es el algoritmo. El algoritmo es un conjunto de instrucciones definidas, ordenadas y acortadas para resolver un problema, realizar un cálculo o desarrollar una tarea. Es decir, que el algoritmo se utiliza como medio de organización para así poder tener una mejor organización, lo que ayuda a tener un mejor rendimiento. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que es un diagrama de flujo, que también es parte de un algoritmo, pero ya el diagrama de flujo es la representación gráfica del algoritmo. Entonces también tenemos la característica de un algoritmo. Dice que un algoritmo, una de sus principales características es que es finito. Entonces, ¿qué decimos con eso? Que tiene fin. Entonces, por lo tanto, debe tener inicio y fin. Dice preciso, o sea, lo menos error posible. Definido, que debe tener una buena estructura. Eficiente, porque de eso se trata el algoritmo, de crear la eficiencia. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos un ejemplo de un código de algoritmo donde simplemente el algoritmo lo que va es a detectar si hay una falsa o verdadera. En el siguiente paso estaremos mirando que tenemos dos algoritmos muy simples, uno para crear un jugo de limón, otro para crear un café. Entonces, ¿qué sucede? Si nos damos cuenta, el algoritmo tiene un inicio. En este caso no utilicé decisiones porque lo traté de hacerlo lo más simple posible para que se pueda entender. Entonces iniciamos, luego viene el primer proceso. Si el primer proceso se cumple correctamente, pasa al siguiente hasta llegar al fin. También tenemos un ejemplo con café. En este caso tienen la misma cantidad de pasos, pero usan diferentes elementos. Más adelante podemos ver la importancia del algoritmo en ingeniería. Dice que en ingeniería los algoritmos son fundamentales para la resolución de problemas. ¿Qué tipo de problemas? Bueno, podemos encontrar muchos tipos de problemas, porque desde la construcción, la aplicación, en los mismos sistemas podemos encontrar muchas funciones que necesitan algoritmos para poder eficientizar la aplicación. Entonces, en este caso, estaríamos hablando de la ingeniería de software. En la ingeniería de software utilizaríamos los algoritmos para poder agilizar los procesos tediosos que necesitaríamos para que una plataforma pueda funcionar bien. Podríamos decir que necesitamos, por ejemplo, un algoritmo de organización. ¿Para qué? Para que mantenga siempre, sea una base de datos, sea un formulario o sea cualquier otra cosa que la mantenga actualizada y ordenada. También podemos usar algoritmos de búsqueda para si tenemos que buscar un elemento, ya sea en una base de datos o en otro tipo de base, podamos facilitar la búsqueda. El algoritmo nos facilita que por una letra, por un pseudonimio, uno pueda identificar lo que necesita. También dentro de los algoritmos tenemos los diagramas de flujo. Por el momento tenemos algoritmos
o diagramas de flujo que se llaman dice diagrama de flujo de datos. O sea, lo que nos está diciendo es que ese diagrama de flujo tiene un algoritmo que es para flujo de datos. Se utiliza mucho en las bases de datos. Tenemos también diagramas de flujo de trabajo, que son diagramas de flujo donde el algoritmo se utiliza para procesos específicos, ya sea en grandes empresas donde se distribuyan muchos tipos de órdenes. Puede ser, por ejemplo, una empacadora que tiene un sistema automatizado para empacar, donde ahí tendría que elegir la etiqueta dependiendo de la dimensión de la caja, y ya ese sería un algoritmo para etiquetar ese tipo de productos. Luego tenemos también diagramas de flujo de procesos. Ya ese tipo de diagramas de flujo se utilizaría en la industria, ya sea por ejemplo en la industria automotriz, la industria de donde se utilizan mucho lo que son los microprocesadores, que se están orientados específicamente para realizar una acción, ya sea utilizando salidas aumentadas, ya sea utilizando relés de alta potencia para mover motores, etcétera, etcétera. También podemos decir que los diagramas de flujo son la manera gráfica en la que nosotros organizamos lo que es los algoritmos. También aquí podemos ver que tenemos lo que son los símbolos. Los símbolos que son bien importantes, porque si sabemos los símbolos podemos interpretar muy fácil lo que es un diagrama de flujo. Por ejemplo, tenemos el primer símbolo que dice flecha de flujo. Es la que nos indica hacia dónde fluye la información o el dato. Tenemos los comentarios o anotaciones. Tenemos inicio y finalización. Como ya dijimos anteriormente, los diagramas de flujo necesitan un inicio y un fin, por eso se le llama finito. Tenemos aquí la casilla de proceso. En la casilla de proceso es que nosotros elegimos el proceso que se va a realizar. También tenemos lo que es la casilla de decisión. En la casilla de decisión nosotros podemos tomar una decisión y hacer un retorno según sea necesario, ya sea que sea sí o que sea no. Va a depender si retorna o continúa. Tenemos el símbolo de los subprocesos, que significa que dentro del proceso se realiza otra función antes de realizar el proceso. Entonces pasamos al siguiente símbolo, donde dice documento impresora, que es un medio de almacenamiento o impresión. Entonces tenemos también salida en pantalla, lo que significa que el resultado del proceso no se va a imprimir directamente por ningún medio, sino que simplemente se va a mostrar en una pantalla. Tenemos datos o entradas y salidas. Significa que ahí vamos a recibir información, ya sea de sensores, de captadores o de algún otro medio, sea un teclado, etcétera, cualquier medio de entrada que nos facilite una información para ejecutar el proceso. También se puede utilizar como símbolo de salida, donde iría conectado ya sea a si va a un documento, si va a una impresora o si va a la pantalla. Las referencias en página son ya referencias o puntos que indican que el proceso continúa en otro lugar. Es como si fuera un ancla. Y tenemos también la referencia a otra página, que ya cuando el diagrama de flujo es bastante grande y necesita hacer varias páginas,
entonces se le hace una referencia a otras páginas donde el proceso va a continuar en la siguiente página. Luego de eso tenemos un ejemplo de diagrama de flujo ya en funcionando. Dice cómo se utiliza un diagrama de flujo. Como pueden ver aquí, este diagrama de flujo está dividido en tres partes. Si pueden ver el conector donde salta de una página de un proceso a otro. Entonces, si miramos bien, vemos que tenemos un inicio, tenemos un proceso, luego sigue otro proceso, luego le sigue una toma de decisiones que en caso de lo contrario devuelve al proceso anterior. En caso de que sea así, continúa al siguiente proceso. Luego pasa al próximo proceso donde hay un link que le está diciendo que continúa en otra parte. Entonces, como podemos observar aquí, el link empieza antes del proceso, porque el link le está indicando a cuál proceso se va a conectar en la siguiente fase. Luego vemos que tenemos otro proceso, una toma de decisión que en caso de que sea no, devuelve el proceso anterior. Si en caso de que sí, va a pasar al siguiente proceso, luego al siguiente proceso y de vuelta tenemos otro link que nos indica que saltará a otra rama de proceso. Entonces, en la toma de decisiones podemos ver que hay un ciclo y ese ciclo se repetirá tantas veces sea necesario hasta conseguir el resultado para poder pasar al siguiente proceso. Si se dan cuenta, en cada etapa tenemos una toma de decisión. ¿Qué nos hace la toma de decisión? Nos garantiza una prueba de error. O sea, nos garantiza de que no va a pasar ningún error hacia el siguiente proceso. Entonces por eso vemos que en cada parte hay un toma de decisión. Entonces aquí, después que pasamos la tercera toma de decisión, vemos que seguimos al siguiente proceso. Pero ¿qué pasa? Después de ese proceso vemos que tenemos un símbolo de archivo o impresión. Entonces significa que después de ese proceso se va a proceder a imprimir el documento, pero también se va a guardar. Luego pasamos al proceso final, donde ya es el último proceso para finalizar el algoritmo. Espero que le haya sido de mucho agrado. Ha sido todo de mi parte. Muchísimas gracias y que la pasen bien. Bienvenido. Mi nombre es Eugenio de Jesús Cruz Taveras, estudiante de Ingeniería de